Hola, esta es la presentación final del máster de diseño y desarrollo de aplicaciones web en la rama de Java de Juan Sánchez Traductor. Durante el máster hemos hecho una serie de prácticas, en total han sido 7, que han ido variando en dificultad y adecuándose a los materiales que hemos ido viendo a lo largo del máster. Para la realización de las distintas prácticas hemos utilizado una serie de herramientas. Como IDE hemos utilizado Eclipse, en una práctica en concreto tuvimos que utilizar Maven, luego como sistema de control de versiones Subversion a lo largo de toda la práctica, excepto en una que hemos visto Git. Hemos utilizado un wiki para subir la documentación de las prácticas y luego como herramientas que nos han ayudado a hacer la documentación, pues hemos usado DIA, Xmind y Balsamiq Mockups. Hemos usado también diagramas de Gantt para hacer una planificación de las prácticas y SQLite3 en las prácticas que hemos usado acceso a bases de datos. La primera práctica fue la práctica de garaje. Ahí hicimos una introducción al lenguaje Java y a las herramientas de trabajo que hemos venido usando durante todo el curso, como Eclipse, lo que es la instalación, configuración y uso, Subversion, el wiki. También empezamos a trabajar en grupo y aprender cómo se trabajaba, cómo se negocia la solución de un problema, cómo se reparten las tareas, hacer actos de las reuniones, etcétera. En cuanto a materiales propios de Java, lo que vimos fue la primera aproximación a la definición de clases y las relaciones entre las mismas. Vimos los tipos de datos más utilizados, profundizamos un poco más en los enums y en arrays también. La segunda práctica era la práctica KWIC, Keyword in Context. Ahí aprendimos a utilizar un par de herramientas como son DIA y Xmind para hacer los modelos gráficos. Lo que se vio fue una introducción al modelo MVC, el modelo vista controlador. Empezamos a utilizar paquetes de Java, algunas colecciones y la programación con interfaz gráfica, una serie de componentes básicos para diseñar las ventanas gráficas. Vemos aquí la definición de clases con DIA en la parte de la izquierda y en la parte de la derecha la definición de la clase de la interfaz gráfica que se hizo con Xmind. La práctica de KWIC.NET era la misma de KWIC, pero utilizando un modelo cliente-servidor con sockets. Se utilizó programación concurrente para permitir que distintos clientes se pudieran conectar simultáneamente con el servidor, y vimos también programación con interfaz gráfica, pero algunos componentes ya un poquito más avanzados. Se vio también acceso a ficheros, tanto en lectura como en escritura, y empezamos con el tratamiento de las excepciones y las pruebas de unidad. La siguiente práctica es Health Was Bank. Se planteó como una práctica cliente-servidor con sockets. En ella utilizamos programación concurrente también y se vio lo que es la creación, normalización y acceso a bases de datos. Se partía de una base de datos que venía en una hoja de cálculo muy grande, había que importarla al gestor de base de datos y luego normalizarla. Para ello se utilizaron unas clases con anotaciones y un procesador de anotaciones, que es lo que creaba las tablas y luego las normalizaba y distribuía los datos para que se pudiera acceder a ellos después de la aplicación. Se vio la representación de datos de base de datos con paginación, dado que era una base de datos muy grande, y se utilizó también una librería gráfica, JFreeChart, concretamente para representar unos datos estadísticos. El cliente se hizo mediante un applet y bueno, las anotaciones que se utilizaron, que ya lo hemos dicho. La siguiente práctica, la práctica de YouTube. En ella lo que se planteaba era utilizar el API de YouTube para acceder
a la base de datos de YouTube, descargar una serie de información de vídeos, de canales y tal, y cargarla en una base de datos. Una vez hecho eso, había que explotar esos datos, bueno, representarlos en pantalla, utilizar una librería de grafos que se llama Hung para representar esos datos gráficamente, y todo ello hacerlo con Java Server Faces. Bueno, fue la primera práctica en la que hemos utilizado J2EE, concretamente con Tomcat como contenedor de server, y la configuración de base de datos en Tomcat se hizo a través de ficheros XML para no tener que tenerlo dentro del código. En esta aplicación pues se creaba un problema de seguridad con la base de datos, porque el Security 3 no está preparado para este tipo de aplicaciones, y por tanto hubo que colocar el fichero de la base de datos en la carpeta raíz del usuario, y bueno, se hizo constar en la documentación que no era lo más apropiado. La siguiente práctica es la práctica de Headward Bank con servicios web. La misma práctica que hicimos de Headward Bank, pero planteada con servicio, en vez de con servidor socket, como servicio web. En realidad esta práctica iba a versar inicialmente sobre OpenMRS, pero al final se cambió. La parte que vimos de OpenMRS tenía bastantes dificultades, porque se veían muchas herramientas y técnicas que no habíamos utilizado antes. Además, al ser OpenMRS una aplicación grande y compleja, resultaba más difícil abordarla. Empezamos estudiando Spring, pero para trabajar con OpenMRS necesitábamos también nociones básicas de algunas herramientas como Maven, Git, ya que habían mudado el repositorio de su versión durante la práctica, Hibernate, etcétera. La práctica consistía en hacer funcionar el módulo de mensajería en la versión 1.9. En la 1.8 funcionaba, pero en la 1.9 no. Y hacerle las modificaciones necesarias para que se pudieran enviar mensajes a los usuarios del sistema, no solamente a los pacientes. El módulo de mensajería está planteado para poder enviarle mensajes a los pacientes, recordándole pues citas y determinadas cosas necesarias, ¿no? Una vez que se estudió la estructura de la aplicación, se planteó una solución indicando qué partes había que modificar para hacer los cambios. Sin embargo, antes de poner en práctica la solución, se decidió cambiar la práctica por la de Headward Bank con servicios web. Para esta práctica, la de Headward Bank, se eligió utilizar Axis 2, pero también se hicieron versiones en HaxWS, tanto una versión SOAP con el cliente y el servidor, como una versión REST solamente del servidor. Para esta aplicación empezamos a utilizar Scrum como metodología de trabajo en grupo. La siguiente práctica era Headward Bank WS con iFaces, ya la última. Se trataba de transformar la misma aplicación con web services, pero hacer un cliente que utilizara iFaces. En esta, pues las tecnologías que se utilizaron fueron Ajax, JSF, con componentes iFaces, y el servicio web con Axis 2 también. La práctica se terminó rápido, por lo que se decidió ampliar la funcionalidad tanto del servicio web como del cliente, para que se pudieran hacer actualizaciones de datos. En principio el servicio web estaba planteado solamente para que se pudieran leer datos, ¿no? Luego al final se amplió la funcionalidad para eso. Finalmente, las posibles mejoras que se proponen para el máster son, bueno, en primer lugar, que la bibliografía del lenguaje Java, concretamente el primer libro, Programación Java, de Jacob Fein, a mí me pareció que era muy superficial, y ha habido que recurrir a otras fuentes de información para casi todos los capítulos. En algunas ocasiones se ha estado más tiempo buscando información que trabajando en las prácticas, lo cual pues ha creado un poco de despiste en algunas ocasiones. En segundo lugar, que en las prácticas algunas veces no estaba muy definida, con lo cual también hemos andado un poco despistados intentando entender lo que se pretendía que hiciéramos y qué tecnología teníamos que utilizar y cómo plantearlo, ¿no?
Y bueno, finalmente que hemos dedicado mucho tiempo a algunos temas que, si bien son importantes, no son de uso habitual en programación web, como pueden ser los sockets, por ejemplo, y poco tiempo a otras tecnologías que son de uso más común, como puede ser Java Server Faces, por ejemplo. Y nada más, muchas gracias.